Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a esta edición de Puentes y Muros. En este momento me encuentro en Phoenix, Arizona. No han pasado ni 24 horas desde que Donald Trump se declaró como el presidente electo de los Estados Unidos. Hace unos momentos la vicepresidenta Kamala Harris salió a hacer un discurso en Howard University, que es su alma mater, y básicamente salió con un mensaje de no solamente reconocer al expresidente Donald Trump como el nuevo mandatario, pero asegurar que apoyarían a Donald Trump en una transición pacífica. Y en su discurso, que fue muy interesante, muy emotiva, ella subraya que en todas las democracias estas transiciones tienen que ser pacíficas, que esta es la mejor forma de defender el Estado de Derecho, defender la democracia. Y aunque no lloró, les aseguro, pues, pudimos ver las imágenes de cómo lloraron sus seguidores, que muchos están en shock, no solamente sus seguidores, sino el Partido Demócrata, que recibió no solamente pues un fracaso electoral, en estas últimas horas, sino fueron arrasados de una forma que no se lo esperaban. Sabía o habíamos, sí, como les habíamos comentado en la última entrega de Puentes y Muros, pues sabíamos que había probabilidades que pudiera ganar Donald Trump, pero todas las encuestas señalaban de que era una contienda con empate. O sea, había todavía dudas de que si iba a ganar Donald Trump. Había diferentes formas que podía ganar esta Kamala Harris. Entonces, uno de los grandes perdedores de esta contienda, de nuevo, son las encuestas en Estados Unidos, que subestimaron en una forma catastrófica cómo se llevarían a cabo esta contienda. Subestimaron el apoyo que tiene un personaje como Donald Trump, que, como todos sabemos, ya no era un personaje que no conocíamos. Lo conocemos perfectamente porque hubo un gobierno de 4 años con muchos problemas, con mucho caos, con mucha instabilidad, con muchos comentarios majaderos, muchos cuestionamientos del estilo de liderazgo de Donald Trump. Lo conocemos perfectamente y no había forma que pudiera cambiar que él cambiara la opinión de sus seguidores, pero al contrario, aumentaron las personas que salieron a votar por él. Y eso se presta a un análisis muy interesante de los nuevos estilos de liderazgo que polarizan, pero que también crean una fortaleza política para estos individuos. También yo creo que nos tenemos que cuestionar si el electorado estadounidense estaba listo para votar por una mujer. Y eso es lo que creo que me da más tristeza. Eventualmente vamos a ver en las encuestas que eso fue una de las decisiones que hizo el electorado, particularmente hombres hispanos y hombres negros, que simple y llanamente no salieron a votar por Kamala Harris. También hay indicios de que mujeres blancas, mujeres con educación universitaria, que en muchos sentidos podrían haber votado por el Partido Republicano, había la esperanza que saldrían a votar por Kamala Harris por este temor que se tiene de cómo está impactando la vida de las mujeres el hecho de que ya no se puede tener acceso en muchos de los estados de la Unión Americana a un aborto legal. Pero lo que resultó es que parece que estas mujeres sí salieron a votar, no votaron por Kamala Harris, pero sí votaron en 10 estados a favor, en algunos estados, 3 de ellos en contra de enmiendas constitucionales en donde se aseguraba el derecho al aborto. Entonces, fue una contienda con, pues no diría misterios, pero muchas equivocaciones de los analistas, y yo me incluyo entre ellos. Yo no pensé que arrasaría la forma en que lo hizo Donald Trump en esta contienda, pero lo hizo, y lo hizo porque lo tenía que hacer. En mi columna que publiqué esta semana en El País,
hace algunas horas, pues yo subrayo la necesidad de Donald Trump de que tenía que ganar. ¿Por qué tenía que ganar? Porque si no ganaba, se iba a la cárcel. Les quiero recordar que Donald Trump enfrenta 4 procesos penales. En unos días va a va a haber una reunión, lo van a sentenciar por uno de los casos. Yo creo que no lo van a mandar, no lo van a mandar a la cárcel, pero sí es un presidente que ya está sentenciado, ¿sí? Por uno de estos casos penales. Y luego hay otros casos que está enfrentando que tiene que ver con el proceso electoral de que hace 4 años, donde él no quería entregar la presidencia, estaba tratando de evitar una transición pacífica y lo acusan de haber promovido esta insurrección del 6 de enero del 2021 y se le está procesando penalmente por eso. Entonces, es decir, es muy irónico que ahora sí está ganando y está ganando a las buenas para regresar a la Casa Blanca y por eso es tan importante los comentarios que hizo Kamala Harris en relación de la importancia de una transición pacífica, la importancia para Estados Unidos. También creo, y esto nos va a dar muchos temas que analizar en las siguientes semanas, que el mundo, hay varios países que están preocupados por este nuevo éxito electoral. Lo que me sorprende es que en estas últimas horas he visto muchos comentarios de colegas mexicanos, amigos, que están pensando que esto es bueno para México. No, y de nuevo, vamos a tener la oportunidad de analizar esto a mediano y a largo plazo, qué tan bueno o qué tan malo es para México. Pero creo que hay la impresión por algunos grupos de que Donald Trump podría ser la persona que presione a la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo creo, esta es mi opinión, que no debemos estar pensando que lo mejor para México es incrementar el conflicto entre ambos países en cuestiones bilaterales. Pero de nuevo, eso será uno de los comentarios que tendremos o uno de los temas que analizaremos más adelante en los siguientes semanas. Aquí en el estado de Arizona, en Phoenix, en la ciudad de Phoenix, donde me encuentro en este momento, todavía no se decide si el senador demócrata ganó o no, pero es claro que ganó en este estado, en el estado de Arizona, Donald Trump. Entonces estamos viendo también que va a facilitar o nos va a permitir hacer análisis más adelante, que también hay rupturas tal vez en algunas partes de Estados Unidos en esta nueva coalición que ha creado Donald Trump, que parece que se convierte, gracias a los números que están surgiendo en este momento, en donde él gana la presidencia, los republicanos ganan el Senado, posiblemente ganan la Cámara Baja y gana el voto popular. Donald Trump en este momento va a ser probablemente uno de los presidentes más poderosos que ha tenido Estados Unidos. La gran interrogante es cómo va a usar el poder y para qué. Continuamos con el análisis. Y así están las cosas aquí en Phoenix, Arizona, en donde los estadounidenses, por elegir a Donald Trump, pues ahora va a ser presidente en lugar de ir a la cárcel. Ahora hemos estado haciendo muchos comentarios desde la perspectiva de los estadounidenses, cómo vieron este proceso electoral, tratar de entender cómo se eligió a Donald Trump en este 5 de noviembre, pero también es una nota mundial. Y para hablar y darnos un contexto de cómo se vio este proceso electoral, el hecho de que Donald Trump volvió a ser electo en los Estados Unidos, me acompaña Laura Vázquez, antropóloga y periodista, editora de asuntos sociales y políticos en Rolling Stone en español. Ella se encuentra en Colombia. Bienvenida al programa. A ver, platícanos esta visión más latinoamericana sobre Donald Trump. Hola, mucho gusto, muchas gracias Ana María y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Bueno, sí, desde el cubrimiento que hemos hecho de las elecciones y de toda la campaña,
fuimos dándole esa mirada latinoamericana porque es evidente que el triunfo o el desenlace que tuviera cualquiera que fuera en Estados Unidos siempre tiene un impacto mundial y América Latina, por supuesto, no es ajena, somos vecinas de lo que ocurre en Estados Unidos. Y veíamos con mucha preocupación, ¿no? Como la cantidad como de momentos durante la campaña en donde continuamente se hacía uso, por ejemplo, de fake news, donde se hacía uso de, pues, de unas formas completamente desobligantes contra población latinoamericana. Bueno, lo último fue lo que pasó con Puerto Rico y estas salidas en falso, pero que en el fondo le daban al contrario más popularidad a él como candidato a Donald Trump y ahora, pues bueno, ha llegado a la presidencia. No es una sorpresa, era bastante probable que llegara a pesar de que era reñida la votación. Y bueno, en este momento también pues es como repetir un periodo donde posiblemente se profundicen cosas que ya vimos durante su presidencia, que son muy peligrosas para la democracia, no solamente en Estados Unidos, sino también en su relacionamiento internacional. Entonces creo que ahí hay varios puntos que podríamos tratar, pero que definitivamente su impacto no es solamente en Estados Unidos, no solamente por la población latina que vive en Estados Unidos, que tiene un vínculo con, pues, con sus países de origen, sino también con la política exterior que aunque posiblemente no seamos prioritarias, hay otros asuntos, digamos, en los que Estados Unidos siempre tiene mucho que ver, con Medio Oriente, también con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y demás, pero que definitivamente tenemos ahí una parte y que pues no deja de ser preocupante. Ahora, pero Laura, sí es, en algunos aspectos, Latinoamérica sí va a ser una prioridad para Donald Trump, simple y llanamente por el tema migratorio. A mí lo que me impresionó durante este proceso electoral, a diferencia del proceso electoral hace cuatro años, es que él achacó mucho de los problemas que traían los migrantes a Estados Unidos a migrantes latinoamericanos. Sobre todo habló mucho sobre los venezolanos, habló mucho sobre los haitianos y creando, no te voy a decir que lo hizo a propósito, pero como una distancia entre los mexicanos, mexicoamericanos, y hablar más sobre la migración latinoamericana. Y obviamente también una de las propuestas y de los comentarios que hacía Donald Trump durante la campaña era, y acusaba a Kamala Harris de ser básicamente comunista y de que ella llevaría a Estados Unidos a ser como Venezuela. O sea, yo sí creo, si yo fuera Maduro en este momento, Nicolás Maduro, pues yo estaría un poco bastante preocupado de cuáles van a ser las primeras decisiones que podría tomar Estados Unidos en relación de Latinoamérica, y yo creo que él es uno de los objetivos. De acuerdo, bueno, pues ahí hay muchas cosas de lo que dices que generan muchas discusiones. La primera de ellas es que definitivamente el asunto migratorio nuevamente fue utilizado como un objetivo de campaña. Esto no es nuevo, mientras que en 2020, cuando Donald Trump estaba buscando su reelección, y bueno, durante también su proceso en el 2016, mientras iba también en la campaña presidencial, utilizó, y en ese caso particular, utilizaba a la población mexicana, ¿no? Era como el momento en donde decía que la población mexicana y los hombres mexicanos especialmente eran como los Batmen, ¿no? Como que eran hombres que iban a llegar a violar, a ser criminales y demás. Obviamente eso levantó muchísimas críticas en la comunidad latina. Esta vez lo hace distinto, coincido contigo en que es diferente, lo trasladó hacia nuevas poblaciones que ha cambiado demográficamente la población migrante que llega a Estados Unidos, personas venezolanas, personas haitianas. Salió esta noticia horrible en la que él, obviamente era un invento, se comprobó en muchas razones que no era cierto, pero que él instaló en la mente de las personas que las poblaciones haitianas, en su mayoría afrodescendientes, estaban comiéndose a las mascotas, ¿no? En uno de los estados en Estados Pero de Unidos, Ohio, en sí, Ohio. Springfield, Ohio, sí. Y eso pues es muy preocupante porque puede ser una mentira, pero termina instalada en las personas y creó algo muy curioso, Ana María, y es que el New York Times hizo una encuesta en octubre en la población latina y en quienes iban a votar a Trump dentro de la comunidad latina. Y era una pregunta que a mí me sorprende mucho, pero decía que a la gente, cuando a los migrantes latinos se les preguntaba por esta criminalización, estigmatización sobre los latinos, decían, yo no me siento aludido, no siento que esté hablando de mí como latino, está hablando de otros. Y creo que en eso fue muy hábil, porque él, lo mismo
con Puerto Rico, cuando dijeron, este comediante dijo que Puerto Rico era una isla, era un pedazo de basura flotando en el mar. Al otro día Trump sale disfrazado como recolector de basura en un camión de basura, y le preguntan, pues hay una relación allí y él dice como no, la gente en Puerto Rico me quiere, pero juega, ¿no? Juega con estas cosas, dividiendo también a la población latina, en donde creo que ahí también hay mucho racismo dentro de la misma población latina en Estados Unidos, que cree que son diferentes, como ciertas personas una vez tienen su nacionalidad, se sienten como un poco diferentes, lo cual es muy paradójico, olvidan un poco esa historia de migración que hay detrás de cada familia. Y por último, esto que dices de las relaciones con Venezuela, por supuesto, había habido unos acercamientos y tratar de levantarse algunas medidas de las sanciones que tiene Estados Unidos sobre Venezuela y eso posiblemente pues estará en riesgo porque ha sido como como gran parte de los que apoyan a Trump son venezolanos en que por muchas razones, por supuesto, han huido de su país y han alimentado, yo creo que estas narrativas polarizantes dentro de la comunidad latina apoyando a este pues nuevo presidente. Pero te digo, adicionalmente es este concepto que también lo comentó con Biden cuando estaba haciendo campaña en contra de Biden hace 4 años, de que pues que son comunistas, que son socialistas y usaba este concepto de Venezuela o el estereotipo que tienen los estadounidenses de Venezuela Ujú. como un ejemplo de lo que le sucedería a Estados Unidos si son electos. Ahora, a mí ¿sabes? Es que me impresiona mucho este tema de cómo se abocó a votar por él hombres hispanos, muchos mexicoamericanos, pero hombres hispanos en general. O sea, incrementó de una forma muy importante el voto de hombres, algunos bueno, no, pues básicamente muchos sin educación universitaria, en donde ven algo en Donald Trump que todavía estamos debatiendo, a pesar de las ofensas que se ha lanzado en contra de los hispanos, ven algo en Donald Trump que hace que salgan a votar por él y apoyarlos. Y yo me tengo que preguntar si además es este concepto, como tú dices, de racismo, simple y llanamente no les cabía en la cabeza votar por una mujer negra, para que fuera la comandante en jefe. O sea, yo sí creo que hay un tema de machismo que no pudimos evaluar, no pudimos entender hace qué tan fuerte sería particularmente en este voto que hicieron. Parece que aunque los maltraten, prefieren no votar por una mujer a que sea una mujer como Kamala Harris, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Ay, absolutamente. A mí eso me entristece mucho, no solamente por Trump. Realmente Trump es un presidente, de hecho, él es muy mayor, estará 4 años, sí, es un periodo, pues, digamos, preocupante, pero es lo que viene detrás de él y lo que representa. Y creo que aquí su alianza con otros, por ejemplo, su vicepresidente, también los hombres que rodean públicamente sus discursos, desde Elon Musk, varios de los CEOs de las empresas de tecnología y sobre todo de redes sociales más importantes inmediatamente salieron a felicitarlo. Ahí hay una combinación muy problemática en donde estamos viendo ataques para pues los derechos de las mujeres. Habrá que ver, por supuesto, qué pasa con temas de aborto, en donde yo creo que Donald Trump encarna una serie de valores o antivalores, podríamos llamar, que de alguna manera como que yo creo que es una reacción contra el progresismo de los derechos de las mujeres que han ganado en el mundo y que en Estados Unidos también, lo cual es sumamente triste, ¿no? Como tener que volver a dar esta lucha. Fíjate, tenía esta imagen de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, reuniéndose con Kamala Harris, o sea, la primera presidenta de los Estados Unidos. Una imagen casi fantasiosa. Ahora es morbo lo que tengo en este momento, de imaginarme esa primera reunión entre la doctora Claudia Sheinbaum y ahora el presidente Donald Trump. ¿Te puedes imaginar? O sea, sabiendo que es un hombre misógeno públicamente, llamó perra a la presidenta de la Cámara, llamó mensa, idiota a la candidata Kamala Harris, o sea, absolutamente sexista, misógenos. Y ahora, pues México, la mandataria mexicana y pues todas las mujeres del mundo, especialmente las mujeres en puestos de poder, pues van a tener que enfrentar este hombre que es en todo el sentido de la palabra, más allá sin ofender a las personas que votaron por él, pero si es un hombre tóxico.
Sí, absolutamente. Y ahí es lo que te decía, muy preocupante porque los derechos de las mujeres están en mayor riesgo en este momento, muchos, ¿no? Digamos que si hablamos de Estados Unidos, hay muchos derechos en riesgo en este momento, la misma democracia está en riesgo, en sus relaciones internacionales está en riesgo, pero si nos vamos a este punto, efectivamente, él sí representa algo, representa la idea de un macho, ¿no? Es un macho con unos cortes muy autoritarios, que curiosamente es lo que se critica, por ejemplo, que tú mencionabas a Nicolás Maduro. Yo creo que no es tan diferente esa figura en la medida en la que es como imposición, convocar a muchos, una masculinidad muy tóxica alrededor de él y eso lo vamos a ver desafortunadamente en un impacto. Él hizo los cambios en la Cámara, en la constituyente para que hiciera el Roe versus Wade, ¿no? O sea, estos cambios que se hicieron en la Suprema Corte sirvieron para que en este momento el derecho al aborto esté en riesgo en Estados Unidos. Ujú. No, el derecho de aborto está en riesgo. Sí. O sea, la cantidad de mujeres que viven en estados donde ya no pueden accesar a un aborto legal es más de los que los estados donde sí lo pueden accesar aún con limitaciones. Lo interesante también, y estamos todavía viendo en este momento que estamos grabando este programa, son 24 horas, un poco menos de 24 horas después de que se declaró la victoria de Donald Trump, estamos viendo que en las enmiendas que las proposiciones que le llaman, en 10 estados donde tratan de poder oficialmente tener en la constitución local el derecho a accesar a los abortos, a un aborto legal. De los 10 donde sale esta propuesta, 7 parece que se van a aprobar. O sea, lo interesante que y en estos estados, por ejemplo, el estado donde yo me encuentro en este momento, el estado de Arizona votó a favor de Donald Trump, ¿sí? Pero parece que sí votaron también a favor que las mujeres, por lo menos en este estado de Arizona, tengan derecho a un aborto legal. Entonces, es como una esquizofrenia porque votaron a favor del hombre que aseguró que no haya el derecho a nivel nacional de tener un aborto legal, pero por lo menos sí votaron a que en el estado pudieran accesar este tipo de servicios. De acuerdo, muchos movimientos civiles de defensa del derecho al aborto y los derechos de las mujeres intentaron poner enmiendas en discusión. Sé que la de Florida finalmente no pasó, lo cual es muy triste, Por especialmente poquito, en ¿eh? Florida. O sea, Sí, no, sí fue por poco. pero en los otros hubo hubo unos buenos resultados y creo que esta victoria, bueno, sabemos que las elecciones en Estados Unidos tienen un sistema muy extraño con esto del colegio electoral, Sí. entonces en el fondo creo que en la opinión pública no es todo tan blanco y negro, ¿no? Creo que hay personas que todavía se siguen pensando el tema de la libertad en Estados Unidos es un valor que, pues, que es muy defendido, pero pues estoy de acuerdo contigo, es completamente como contradictorio que le voten a Trump y que voten a favor del derecho al aborto. Esperemos que esto, pues, de alguna manera proteja los derechos de las mujeres en esos estados, que usualmente lo que hacen es, pues, hacerle más daño a las mujeres más vulnerables, usualmente a las mujeres migrantes que están allí. Mujeres que simple y llanamente necesitan tener acceso a un aborto legal para salvar su vida. Y fue algo que usó mucho en la campaña esta Kamala Harris para como subrayar el peligro que representaba Donald Trump si es electo presidente, porque además va a tener probablemente el derecho o posiblemente estaría él teniendo la oportunidad de elegir otro ministro de la Corte Suprema. Todavía no se vislumbra a alguien que se tenga que retirar, pero hay una ministra que su salud le está empezando a fallar y los mismos demócratas le estaban insinuando a Sotomayor, a la ministra Sotomayor, oye, ¿no será que te quieres retirar temprano, antes de tiempo, para que un presidente demócrata, en este caso era Joe Biden, pudiera asegurar que la siguiente persona que asuma el poder en la Corte Suprema sea una mujer, o por lo menos con una visión diferente a lo que han sido los ministros de la Corte de Donald Trump? ¿Sabes qué más quería conversar contigo que me ha impresionado en todo este proceso? Son los endosos de personas famosas, de cantantes, de actores, de republicanos que están en contra de Donald Trump, de exfuncionarios en el ámbito de seguridad nacional. O sea, Kamala Harris yo creo que es la candidata que más endosos ha recibido, que han sido fascinantes. Y además pues, permitía que hubiera estos eventos políticos pues divertidísimos.
En el caso de Donald Trump, los endosos públicos eran pues, muy tradicionales, de gente, en algunos casos desconocidos, o por lo menos solamente conocidos en el ámbito de estos medios conservadores. Pero luego viene Elon Musk a ser el factor, yo creo, y todavía hay que estudiar esto, el factor más importante que ayudó a definir el éxito electoral de Donald Trump, por lo menos en uno de los estados competitivos, estados bisagra, que era Pensilvania, que estaba haciendo estas rifas, que no son rifas, pero que él decía que eran rifas, pero eran gente que habían seleccionado anteriormente porque pues les facilitaba la campaña, pero está haciendo estas rifas de $1 millón a diario. Y ahora, pues hasta el mismo Donald Trump lo mencionó en su discurso de aceptación de que había ganado, y menciona a Donald Trump y le subraya y se lo agradece, y pues supuestamente hasta a lo mejor va a tener un puesto en el gobierno. A mí no, sé, no me cabe en la cabeza, usted me agarra la cabeza y digo, ¿qué es esto? Y luego veo uno todo lo que escribió por ex y cómo promovió él hasta fake news. Híjole, qué peligro, Es ¿no? muy peligroso. Yo por eso te decía como que más allá de Donald Trump, lo que viene detrás y lo que lo rodea son las figuras más problemáticas y desafortunadamente Elon Musk en un sector de la población de los hombres y en muchos casos de hombres jóvenes, también este grupo que se conoce como los incels, que son jóvenes que tienen muchísimos como complejos y una gran misoginia, lo que ha hecho es rodearlo y sentir que es un gran abanderado de sus derechos, ¿no? Como masculinidad tóxica al 100%. Y lo problemático de eso es que si él es el dueño de esta red social, es una red social que sirve, por supuesto, de plataforma en donde no hay verificación, el mismo Elon Musk difunde las mismas noticias falsas. Entonces, ahí creo que no solamente en Estados Unidos, lo vimos en Brasil hace poco que tenían un problema judicial, justamente porque creo que la tecnología necesita una regulación en términos nacionales, ¿no? La tecnología se nos vende como algo completamente global, pero parece sin límites y parece definitivamente mucho más poderosa que el poder político tradicional. Es otro tipo de poder al que hay que ponerle mucha atención. Una presidencia, por ejemplo, Elon Musk hace parte de una corriente ideológica en la que Trump también se alinea, en donde niegan el cambio climático, en donde es supremamente inestable en términos como de política internacional, en donde posiblemente apoye pues también como la profundización de conflictos. Este tema, por ejemplo, de las deportaciones, de deportar a 1 millón de personas. Además, es posiblemente una gran mentira, es muy difícil hacerlo, por más que quiera hacerlo, es No muy es 1 millón, son costoso, millones de personas. claro, Están y hablando es de millones de personas. Pero imagínate el pánico que hay en la población de migrantes en Estados Unidos en este momento. horrible. Pánico. Sí, es muy ¿Sí? doloroso y muchas familias que van a terminar, o sea, la administración de Biden no fue un ejemplo, un modelo de política migratoria, pero definitivamente la imagen, no sé si ustedes la recuerdan, de los niños como en celdas, de niños que llegaban menores no acompañados a la frontera. Las medidas migratorias, si pones barreras, no se acaba la migración, solamente se vuelve más peligrosa para las personas y eso es lo que también nos tememos que pueda pasar, tanto para las personas que siguen llegando, la marcha del sur hacia el norte no se va a detener, pero lo que pasa internamente en Estados Unidos seguramente va a ser mucho más peligroso. Y para los mismos estadounidenses, ¿no? El represión a la protesta, Ah, pues el irrespeto, la idea del enemigo interno y que él haya amenazado con sacar militares a las calles dentro de las ciudades norteamericanas, o sea, un en desastre. contra de sus enemigos. En contra de su enemigo interno, ¿no? Que pues es su misma ciudadanos. Oye, Laura Vázquez, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Ojalá que regreses pronto para continuar analizando, porque esto de Trump, ya estamos en el mundo de Trump, y esto nos va a dar para hablar y analizar y tratar de entender el impacto inmediato y mediano y largo plazo. Laura Vázquez, antropóloga y periodista, editora de Asuntos Sociales y Políticos en Rolling Stone en español, nos acompaña desde Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, y bueno, me encanta que podamos seguir hablando. Que estén muy bien. Que estés muy bien. Muchas gracias. Ahora, eh, en otro lado o en otro tema en donde creo que también se está viendo un poquito de esquizofrenia, como acabamos de comentar con Laura, esta esquizofrenia de los mexicanos y los migrantes que salieron a votar en números impresionantes a favor de Donald Trump. Entonces, esa es una de las esquizofrenias de estas elecciones. Está obviamente la esquizofrenia de los mercados. O sea, fue muy interesante en las últimas 24 horas
estar siguiendo qué es lo que estaba pasando con el peso mexicano, qué estaba pasando con el dólar, qué estaba pasando con los bonds, qué estaba pasando con los mercados alrededor del mundo, cuando empieza a surgir información que probablemente el siguiente presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, y no solamente ganó, sino arrasó. Todavía se está debatiendo si van a controlar, si va a controlar no solamente los republicanos el Senado, sino también la Cámara Baja, además la presidencia con Donald Trump. Pero el tema es que arrasó en una forma contundente, y los mercados subían y bajaban y hacían mucho ruido en esta madrugada, para llegar al día de hoy, en esta mañana, en donde viendo los índices de los mercados, pues parece que le están aplaudiendo la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso agradezco que nos acompañe también en esta edición especial de Muros y Puentes a Roberto Aguilar, periodista y economista de finanzas. Roberto, ¿por qué tanta esquizofrenia? O sea, la verdad, los mercados están felices, además de que están felices, parece que un grupo importante de estadounidenses, ante la eventualidad de que llegue Donald Trump. Y a mí me parece que pues, todos corremos muchos riesgos simple y llanamente por la instabilidad que tiene este hombre. Claro, Ana María, el agradecido soy yo por la invitación. Y bueno, mira, yo creo que es importante partir de una frase que es básica para los mercados financieros. Hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Y esto podríamos como resumir lo que sucedió justamente. Los mercados financieros habían descontado ya desde hace varias semanas que Donald Trump iba a resultar ganador. Quizás no con esta contundencia como tú acabas de mencionar, pero que finalmente sería el siguiente presidente de Estados Unidos. Y Ujú. esto generó una serie de factores o repercusiones, sobre todo fortaleció el dólar, también los mercados, las bolsas. Déjame darte un dato muy interesante, Ana María. Fíjate que, por ejemplo, el Standard Poor's, que es un índice muy importante en Estados Ujú. Unidos, se hizo una evaluación de los 11 días previos a la elección, cuánto había acumulado en el año, más de 30%, y eso se comparó con los 11 días previos de elecciones pasadas que llegaron a un nivel de 6.6%. Es decir, había una gran apuesta ya de los mercados fortalecidos mucho por el tema tecnológico y de inteligencia Sí. artificial. Eso hay que decirlo, que ha sido, el mercado ha impulsado justamente por estos nuevos sectores específicamente. Y entonces había ya como un panorama muy claro, y lo que se hizo fue justamente que ya llegó la noticia y con esto ya comenzaron a ajustarse los mercados. El tema es que los índices accionarios en Estados Unidos, Ana María, tuvieron su mejor sesión desde el 2022. Y esto es importante verlo en el contexto porque Ujú. los mercados y los inversionistas están fijándose mucho en un tema que tiene que ver con la reducción de impuestos. Número dos, la aplicación de aranceles que podría generar o tener un efecto inflacionario en Estados Unidos, pero eso retrasaría más o haría más lenta la reducción de las tasas de referencia en Estados Unidos. De hecho, mañana se anuncia justamente, hay Un una junta ajuste, de la sí. Reserva Federal que inició hoy, mañana se da la resolución, y de hecho va a haber una conferencia de prensa de Jerome Powell, que es la cabeza del Banco Central estadounidense, donde el mercado tiene prácticamente descontado, Ana María, que va a haber una baja de un cuarto de punto. Y esto es importante porque también explica mucho de esta situación de la economía de Estados Unidos. Como tú sabrás, el escenario de una recesión en Estados Unidos no se había borrado. Había bajado la probabilidad, había bajado ese porcentaje, pero seguía latente. Sin embargo, lo que sí ha demostrado la economía de Estados Unidos, que a pesar de haber tenido un periodo de altas tasas de interés, seguía mostrando un dinamismo, y esto a la par beneficiándose justamente la economía mexicana, que al final tenemos una correlación muy importante, cada vez más estrecha. Y esto lo que hace suponer, Ana María, es que justamente la gran preocupación de del electorado era la economía. Esto es uno de los temas Sí. importantísimos en Estados Unidos, porque tres cuartas partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos Ujú. son responsabilidad del consumo. Es una economía altamente
consumista, y eso es lo que explica. Y nosotros, en sentido contrario, somos una economía que tiene una proporción mayor en la parte manufacturera y por lo tanto nos complementamos en cierto sentido. Y mientras tanto, nosotros veíamos que el tipo de cambio, que lo seguimos desde hace tiempo, desde hace varias semanas, Sí, pues se sí. venía depreciando. De hecho, ayer marcó un nivel de 20.82, que es el máximo en lo que va del año. Nosotros hablamos del tema del tipo de cambio interbancario o de mayoreo, que es el que se registra y el que tiene movimientos más rápidos y que hoy se ha convertido en el activo financiero que más rápido refleja lo que está pasando dentro y también, más bien fuera y dentro del país. Es decir, Sí. hoy se ha recuperado ligeramente el tipo de cambio, pero esto no quiere decir que estemos justamente, y se ha recuperado un poco, llegó a niveles de 20.08, pero esto no quiere decir que ya estemos del otro lado. Viene la segunda gran prueba de fuego para la economía mexicana, que es justamente la revisión del acuerdo comercial. Sabes que en su campaña Donald Trump hizo varias amenazas A justamente pesar de que contra es México. su acuerdo comercial, que él lo negoció. Exactamente, pero te acordarás que cuando él llegó por primera vez a la Sí, presidencia de Estados Unidos, en su campaña dijo que el Tratado de Libre Comercio era el más desigual para su economía y tenía que desaparecer. sí. No lo logró hacer, pero en cambio sí pudo negociar que se hiciera una revisión periódica del acuerdo. Ahora las autoridades en México insisten en decir que es una revisión. Yo desde mi punto de vista creo que sí Creo va que a es ser una una renegociación. renegociación, Sí, es totalmente una una renegociación. renegociación. Ahora, mira, yo creo que todavía hay que darnos un poco de tiempo para tratar de entender cuál va a ser la prioridad del presidente Donald Trump, y cuáles van a ser y cuáles son sus preocupaciones con México, o sea, cuál va a ser su posicionamiento con México, qué va a ser el primer día, el día que tome protestas y cuáles van a ser sus primeras decisiones. Pero yo auguro que no va a ser, yo creo que va a ser una relación con mucha fricción, ¿sí? Pero sobre todo, lo más preocupante es esta instabilidad que se crea alrededor de las decisiones y la esquizofrenia que vamos a tener todos nosotros cuando nos levantamos a la mañana para ver qué mensaje o qué tuiteó, o en este caso, qué mensaje envió por X Donald Trump cada día, que crea y que mueve mercados y que hacen caer gobiernos y que impacta la política exterior de los Estados Unidos en base, pues lo que parece que es un mensaje que se le ocurrió a las 6 de la mañana cuando se levantó. Y eso es Claro. malísimo para los mercados. Claro, pero déjame decirte que a diferencia de lo que sucedió hace 8 años, hoy la economía mexicana está mucho más interconectada Sí, con la de Estados Unidos y sí, tenemos en medio la famosa relocalización de las cadenas productivas, sí, que también en cierta medida lo que estamos haciendo es complementar, Ana María, un tema importantísimo que tiene que ver con el diseño y la fabricación de microchips. Tenemos a la empresa más importante de microchips en el mundo, que es Nvidia, que a sí, través de una compañía tercera anunció que va a empezar a construir, a diseñar y a fabricar estos microchips en Guadalajara. Y no es ujú, una cosa menor. Lo que yo creo que ahora esa interrelación va a estar mucho más ligada a temas tecnológicos y que obviamente el próximo presidente sabrá que no es tan fácil, o más bien las amenazas no son suficientemente validadas con esta relación que tiene con Estados Unidos. Al final, bueno, pues tenía que buscar los votos, lo logró con estas amenazas incendiarias, Mira, yo no sé, en una de esas exige, como lo exigió en la campaña, que todas estas empresas se instalen en Estados Unidos, y esto me lleva a Elon Musk, porque Elon detuvo su inversión en Nuevo León, esperando a ver qué sucedía con las elecciones. Ahora, la pregunta es, ya habiendo sido electo, ¿Donald Trump va a decidir invertir en México o a lo mejor esa inversión de plano se queda en Estados Unidos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo soy de la opinión que se va a quedar en Estados Unidos. Sí, Al ¿verdad? final, del día, ellos ya tienen una Gigafactory, que ya la tienen instalada en Estados Unidos, y hoy lo que están viendo es una competencia mucho más cercana con los competidores chinos, que los cuales ya les pusieron
justamente aranceles todavía, bueno, ya con esta Ajá. administración, tú sabes que en Europa también, hoy hay un enfrentamiento Ujú, frontal contra los autos chinos y esto con ujú. la intención clara de que sean otras empresas, otros fabricantes los que tomen una mayor participación de mercado. Así es que hoy esto creo que ya no va a suceder, nos va a pasar como en el 2016, te acordarás que hizo una advertencia y Ford canceló una planta, un proyecto que tenía para instalar Claro. en San Luis Potosí y ya no la volvimos a recuperar en México. Ujú. Pues no sabes cómo te agradezco que me hayas acompañado unas horas después de que se anunció que el siguiente presidente de los Estados Unidos sería Donald Trump y ya estamos empezando a ver el impacto en los mercados, pero sí, pues, yo creo que lo que más me preocupa es el tema, Roberto, de la instabilidad que produce tener un presidente como Donald Trump, que no le gusta ser institucional, al contrario, él es un hombre que cree en que hay que sorprender al enemigo, hay que sorprender a los aliados, que nadie pueda predecir las decisiones que va a hacer cada día. Y pues seguramente eso no es bueno para los mercados, no es bueno para México, pero pues eso es lo que tenemos y hay que aprender de nuevo a amanecer cada día con Jesús en la boca, viendo a ver qué tuiteó o qué mensaje me envió por X este hombre, Claro, Roberto, claro. Roberto Aguilar, periodista y columnista de finanzas. Pues tendrás que regresar muy pronto porque esto va a ser, Muchas gracias. va a Yo ser- solamente me quedaría con una frase, Ana María, si sí, me permites. La inestabilidad externa hay que combatirla con la estabilidad interna. Y sí, esto creo que también es una tarea y una encomienda para lo que estamos haciendo en México. Y en eso este creo que puede momento. ayudarnos Sí. a amortiguar un poco. Ay, ¿de veras crees que es posible con todo lo que está pasando en este contexto político que estamos viviendo en este momento? Roberto, muchísimas gracias por Al acompañarme. contrario, Ana María, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y con esto concluimos esta edición de Puentes y Muros con una pequeña reflexión. Mire, yo creo que no sorprende que haya ganado Donald Trump de nuevo, que haya sido reelecto. Había muchos indicios de que podía ganar. Lo que sorprende es la forma en que ganó, la contundencia con que ganó y sobre todo la forma en que se comportó la última semana de campaña, en donde salió a ofender puertorriqueños, latinos, mujeres, Kamala Harris, funcionarios, republicanos que no lo apoyan. En fin, él cerró su campaña de una forma en que uno diría, híjole, este hombre no quiere ser presidente de los Estados Unidos, pero al contrario, parece que entre más ofendía, pues más fortalecía su candidatura. Entonces regreso a este tema de que el presidente de Estados Unidos tenía que salir electo porque de lo contrario Donald Trump enfrentaba la cárcel. Y esto también nos lleva a pensar que el estilo de liderazgo que se va a vivir no solamente en Estados Unidos, pues un estilo de liderazgo en donde claramente los gobernantes polarizan, y hemos visto ese estilo de liderazgo aquí en México y en toda Latinoamérica, en donde usan la polarización para poder ganar adeptos. Y eso verdaderamente asusta, porque ¿cómo le explico yo a mis hijos que un personaje como Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos? Y con esto concluimos este programa. Yo soy Ana María Salazar. Hasta pronto.